Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última sesión, a la tercera sesión de este cursillo. Hoy tenemos de nuevo a Gonzalo y os dará una charla sobre migraciones e impacto al desarrollo. Así que la primera palabra es con la D, así que vamos a decirla, y es debate. Así que cuando quieras, Gonzalo. De acuerdo. ¿Se me escucha ahora o...? Sí, se te escucha Sí, perfectamente, por lo menos genial, yo te perfecto. escucho. Muy bien. Es que, a ver, ya me estoy liando otra vez con lo de con lo de compartir la pantalla, a ver si lo sé hacer bien. Porque el otro día me salió a la primera. A ver, un segundín. Horror. Rayos. Un segundo, perdón. Ahora. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y gracias otra vez por estar aquí en el curso. Ya sabéis que vamos, en fin, tenemos sesiones bastante introductorias a los asuntos que estamos tratando, no nos permiten profundizar excesivamente, pero por lo menos yo creo que si habéis tenido oportunidad de participar en la sesión introductoria que yo di hoy es miércoles, el lunes, ayer Ana González Páramo hablando de la Europa Fortaleza, a mí me encanta escucharla y yo creo que tiene un discurso muy sólido, muy articulado sobre este asunto. Con eso, con las sesiones que iremos teniendo estos días y con los materiales que vais a recibir de apoyo, que incluyen las diapositivas y luego unas lecturas recomendadas, por lo menos yo creo que es un baño introductorio razonable a este debate de las migraciones. Y confío que a estas alturas también hayáis percibido una cierta irreverencia en la manera en la que planteamos la cuestión migratoria, ¿no? A veces, en fin, despierta, o sea, es incluso un poco polémica y de hecho quizás luego tendremos oportunidad de comentarlo. Sé que había alguna pregunta relacionada con este asunto. A veces yo tiendo a dar una visión aparentemente mercantilista del fenómeno de la movilidad humana. Me escuchasteis el otro día, como si esto fuese solo un mercado. Yo no creo que sea solo un mercado, ni mucho menos, pero creo que también es un mercado y que a menudo cuando centramos el debate exclusivamente a la cuestión de la defensa de los derechos fundamentales, que es muy importante, pero no es la única cuestión, estamos ignorando aspectos más amplios relacionados con la magnitud de este fenómeno de la movilidad humana, con la generación de oportunidades para quienes se mueven, para la generación de oportunidades para los países de origen, etcétera, ¿no? Bueno, hoy de lo que vamos a hablar es precisamente de eso. De lo que vamos a hablar es del efecto que las migraciones, que la movilidad humana tienen en el desarrollo de los países pobres. En general, en el desarrollo de quienes viven en la pobreza. Eso quiere decir que no vamos a hablar únicamente de cómo se sale beneficiado o perjudicado un país de origen, sino que vamos a hablar también de esos casi 280 millones de personas que se mueven y que de manera mágica desaparecen del radar de la comunidad del desarrollo en el momento que cruzan una frontera, ¿no? Si os paráis a pensarlo, en el momento que una persona se va como migrante, salvo que se encuentre en situaciones de alta vulnerabilidad, que sean demandantes de asilo o que estén, digamos, cruzando una frontera en circunstancias dramáticas, a menudo la comunidad del desarrollo considera que este asunto ya no le corresponde, ya no es un tema, no es alguien de quien deba responsabilizarse porque su responsabilidad está con los países de origen, ¿no? Y mi perspectiva es otra. Mi perspectiva es que el desarrollo es un proceso mucho más comprensivo, mucho más rico y debemos incorporar a quienes se mueven, incluyendo también incorporar a las sociedades de destino, ¿no? Y este elemento es clave. Perdonadme en fin, el apartado de confesiones personales previo pero este asunto reconozco que me ha obsesionado siempre. Eh, la paradoja de encontrarnos posiblemente, luego voy a tratar de explicar por qué, ante uno de las palancas más fabulosas de generación de progreso, de oportunidades, de reducción de la desigualdad, de generación de riqueza que existe, y al mismo tiempo un asunto en general olvidado por la comunidad del desarrollo.
Hay muy pocas organizaciones del ámbito del desarrollo que trabajen en este ámbito, y no hablo estrictamente del desplazamiento forzoso, sino en general de la movilidad laboral, de la movilidad económica. Hay muy pocos think tanks del ámbito del desarrollo que trabajen realmente en este tema. Hay asuntos, como os decía el otro día, como el de la ayuda, que en términos no solo cuantitativos, sino que yo diría que políticos, tienen mucha menos importancia que el debate de la movilidad humana, y que sin embargo concentran una atención, una energía, una cantidad de recursos, de esfuerzos de investigación que, en mi opinión, son desproporcionados cuando los comparas con un tema como el de las migraciones, ¿no? No pretendo con esto decir que las otras cosas no son importantes, pero que esta también es importante y está, en mi opinión, claramente desatendida en fin, el ecosistema de organizaciones intelectuales, académicos, activistas que trabajan en el ámbito del desarrollo. ¿De acuerdo? Bueno, pues, en fin, con este desahogo previo, vamos a ir tocando algunos temas. Os voy a tratar de plantear en fin, una pequeña hoja de ruta, nuestro pequeño programa electoral. Si mañana, en fin, nos sustituyésemos a la dinastía de los Borbones y dijesen, tiene usted la posibilidad de cambiar por completo el sistema migratorio internacional para beneficiar al desarrollo, ¿qué cosas haría usted? ¿Qué tipo de cosas haría usted? ¿No? Y os voy a proponer 5 cosas que yo haría, que no son las únicas, pero que creo que son 5 cosas relevantes, ¿no? Voy a compartir la pantalla para que podáis verlo. Dejadme empezar recordándoos de qué estamos hablando. Estamos hablando, por un lado, de esta fotografía que os enseñaba el otro día. Vamos, os enseñaba otra versión, he cambiado un poco los gráficos hoy, que es la evolución del desplazamiento forzoso en estos últimos años. Es decir, un grupo de personas que en este momento, ahora los datos más recientes, pues se acerca casi a los 70 millones de personas, a los 70 millones de personas que son desplazados forzosos, 2/3 partes de los cuales son desplazados internos dentro de sus propios países, y 1/3 parte de los cuales, aproximadamente esos 28 o 29 millones de personas, son refugiados o solicitantes de asilo, ¿no? Esa es una realidad, y una realidad absolutamente fundamental, centrada con el desarrollo, que tiene que ver sobre todo con la asistencia humanitaria y con la protección de población altamente vulnerable. Y ese es el primer asunto, es decir, que esa primera fotografía que debemos tener en cuenta, ¿no? Pero, de nuevo, os invito a que recordéis, los que tuvisteis oportunidad de participar en la primera sesión, os invito a que recordéis la fotografía amplia, no de los 29 millones de refugiados, sino de los casi 280 millones de personas que viven hoy como migrantes en el planeta, ¿no? Parte de los cuales, en fin, se encuentran en una situación de vulnerabilidad humanitaria, pero la inmensa mayoría de los cuales viven una situación menos espectacular. No significa que no sea dura en muchas ocasiones, pero menos espectacular. Son historias, en fin, salvando todas las distancias, más parecidas a las nuestras. Son el resultado de la aspiración de progreso, de la aspiración de oportunidades y, por lo tanto, del desplazamiento de sus lugares de origen a unos lugares de destino que les van a ofrecer esas oportunidades, ¿no? Os pido que tengáis a ese grupo amplio en la cabeza para las cosas que vamos a decir hoy, ¿no? Y el otro día ya os adelantaba algunas de las magnitudes de este debate. Antes de entrar en los 5 puntos, sí quiero dejarlas claras, ¿no? Recordáis, he cambiado un poco los gráficos porque me pareció que el del otro día lo explicaba peor. Este es un gráfico que explica, os recordaba el otro día, los diferentes flujos de financiación del desarrollo, es decir, las diferentes fuentes de ingreso que tienen los países en vías de desarrollo y que tienen un efecto sobre el desarrollo, sobre la reducción de la pobreza. El efecto que eso tiene es variable, ¿no? Esta primera variable, que es la inversión extranjera directa, es decir, la inversión, por ejemplo, en la industrialización de un país, en el capital de una empresa, en la generación de empleo. Bueno, eso depende de cómo se genere ese empleo, de cuánto empleo se genere, de si se pagan impuestos o no, depende de una serie de condiciones. Eso impacta más en el desarrollo o menos, ¿no? Y esto, cuando uno lo compara con esta última línea, que es la de la ayuda oficial al desarrollo, los flujos de la ayuda oficial al desarrollo en teoría van exclusivamente dirigidos a promover el desarrollo, ¿no? Pero en realidad, cuando uno compara, por dar un orden de magnitud, cuando uno compara
las diferentes flujos de inversión, te das cuenta de que las remesas se encuentran no solo en el segundo lugar en términos de importancia relativa y absoluta de la financiación del desarrollo de los países pobres, con cifras que en este último año rozaron casi los 500.000 millones de dólares anuales. Fijaos que estamos hablando casi de 3 veces más, algo más de 3 veces más el total de la ayuda, sino que además las remesas han mantenido un nivel de crecimiento, de estabilidad realmente notable a lo largo de por lo menos las últimas 2 décadas, ¿no? Y han ido creciendo a medida que ese grupo más amplio de trabajadores se iba incorporando digamos, al stock de migrantes, ¿no? Recordad lo que decíamos el otro día, la proporción de gente que migra en el planeta no ha variado de manera notable, nos mantenemos aproximadamente por debajo del 4% y no ha variado esencialmente desde hace 2 o 3 décadas, pero el número de quienes se mueven sí ha variado porque la población mundial ha crecido y por lo tanto un 4%, un 3,6% de 7.500 millones de personas es mucho más de lo que era hace 30 años, ¿no? Entonces, las remesas van creciendo en ese sentido. Las remesas importan mucho a los países, es decir, en términos cuantitativos, a los países que más emigrantes tienen. Luego volveremos a nuestro elefante, que he visto que ha dado algo de juego en Twitter. Recordáis que no emigra quien quiere, sino quien puede. Emigran sobre todo países de rentas medias o medias bajas que han conseguido una suficiente acumulación de capital financiero, educativo, social para dar el salto. Y eso quiere decir que las remesas benefician más a ese grupo de países que a los países más pobres. Los países más pobres también emigran, pero emigran a lugares más pobres, a lugares menos rentables, por llamarlos de esa manera, ¿no? Recordad este gráfico que os ponía aquí. Si veis el caso de África, los flujos de migración en África son particularmente intensos dentro del subcontinente de África subsahariana, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que para los países de rentas bajas, de ingresos bajos, la ayuda al desarrollo, esta flecha azul que tenéis aquí, perdonad que las cifras están un pelín desactualizadas porque recuperé un gráfico que tenía hecho, pero no han cambiado, el argumento no ha cambiado esencialmente en estos años. Como digo, la ayuda se mantiene todavía por encima de los ingresos que reciben como consecuencia de las remesas, y sin embargo, recordáis lo que os decía el otro día, la importancia de estos dos flujos de financiación es casi absoluta. En un país como Somalia o en un país como Afganistán, las alternativas de financiación son prácticamente inexistentes. No hay inversión financiera, no hay inversión extranjera directa, digamos, comparable a la de otros países. Por tanto, la importancia relativa de las remesas, aunque esté por debajo de la ayuda al desarrollo, la importancia relativa de las remesas es absolutamente fundamental, sobre todo cuando hablamos del sostenimiento básico de las familias. Una red de protección básica de seguridad que hace que, como muchos sabéis que trabajáis en este ámbito, en África, por ejemplo, los procesos migratorios sean casi procesos comunitarios, proyectos comunitarios, en donde un grupo de familias o de comunidades invierten en que una parte de ellos tenga la oportunidad de emigrar para colaborar, contribuir al bien común, ¿no? Bueno, y termino esta parte introductoria con un argumento que me interesa mucho señalar. Cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de progreso, de reducción de las desigualdades, no pensemos solo en los países en vías de desarrollo. Son quienes más se benefician de este proceso, son quienes más lo necesitan, pero un país como España ha dependido durante mucho tiempo de sus emigrantes en el exterior, no solo por los recursos que los emigrantes enviaban a nuestra sociedad, sino también perdón, sino también por una serie de beneficios añadidos que luego mencionaremos relacionados con la capacidad de innovación, con el emprendimiento, con eso que llamamos las remesas sociales o democráticas, es decir, el hecho de que las personas retornadas promueven procesos de cambios en las sociedades, y hay estudios interesantes, por ejemplo, relacionados con la primavera árabe, ¿no? Bueno, estas son 6 fotografías de un proyecto que hicimos en Por Causa sobre españoles en el exterior, que alguien me hacía esa pregunta el otro día y que os enviaré los datos. Bueno, 6 historias que demuestran que las migraciones tienen un impacto sobre el desarrollo que va más allá de lo que son exclusivamente los países pobres, ¿no? Y recordad los datos que os daba con respecto a la creación de empleo, al incremento de la productividad, a la generación de riqueza dentro de los países, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues
Con estos mimbres, con esta introducción, déjame verla ahora, hoy voy a terminar un poquitín antes para que podamos hablar con más calma. Yo lo que quiero es compartir con vosotros y con vosotras estas 5 ideas, este pequeño menú, esta hoja de ruta de 5 asuntos que pueden ser considerados por separados, pero que no son consecutivos. Es posible, y de hecho se está haciendo, es posible trabajar en varios de ellos al mismo tiempo. No necesitamos terminar una fase antes de empezar la siguiente, pues, sobre todo por las razones que os diré, ¿no? Bueno, entonces hablaremos de lo que yo llamo aguantar las líneas o atrincherarse, ahora explicaré qué es. Hablaremos de la expansión del derecho de protección. En los puntos 1 y 2 estamos hablando en muchos casos de esa población altamente vulnerable que entra en la fotografía del desplazamiento forzoso, aunque no solo, pero sobre todo de ellos. En tercer lugar, aquí ya abrimos el foco de nuevo a esos 280 casi millones de migrantes, muchos de los cuales son trabajadores. Este elemento de la movilidad segura es fundamental. Cuarto, convertir la movilidad internacional, las migraciones, en una herramienta contra la desigualdad, no solo entre países ricos y países pobres, sino también en los propios países de destino. Y finalmente, os decía que hemos sido boicoteados por el maligno en este... Bueno, me encantaría haber sido víctima de una conspiración de la ultraderecha, pero lamentablemente me parece que ha sido una cagada nuestra. Bueno, he perdido unos minutos, se me había retado a que no me iba a dar tiempo a terminar en hora. A lo mejor me paso unos minutos, pero no es por culpa mía, ¿eh? Me gustaría que eso quedase claro. Esto está siendo grabado, ¿no? De acuerdo. Vale, comparto pantalla de nuevo y seguimos. A ver, ¿dónde nos quedamos? Así. De acuerdo. Bueno, lo tenéis ahí, ¿no? Bueno, os decía, entonces, optimizar el impacto. Bueno, esos 5 elementos no los voy a repetir, que ya os los había contado antes. Entonces, vamos a empezar con el primero para no perder más tiempo. Hay una cuestión que es lo que yo denomino aguantar las líneas o atrincherarse, y es que el primer paso para la reforma, y en ciertos momentos de la historia, y quizás este sea uno de ellos, uno de los pasos más ambiciosos, es precisamente no perder pie, no dar un paso atrás en derechos que ya estaban ganados. Y lo que está ocurriendo ahora, en este momento, es que algunos de los derechos que ya habíamos consolidado, algunas de las victorias, algunas de las, digamos, de los elementos que ya habíamos incorporado a nuestra legislación, a nuestras instituciones, están en riesgo, ¿no? Ahí tenéis una fotografía de una devolución en caliente. Las devoluciones en caliente, aunque el Tribunal de Estrasburgo las haya avalado ahora de manera parcial, bueno, ahora para unos supuestos en particular, las devoluciones en caliente suponen una invención mágica de los estados, en este caso del Estado español, para situar la frontera, no donde está realmente la frontera, sino 15 o 20 metros más adelante. Eso supone una vulneración abierta del derecho de asilo de personas, es decir, de derechos que llevaban consolidados en las legislaciones internacionales o en muchas legislaciones internacionales cerca de 70 años, ¿no? Lo mismo podríamos decir de las condiciones de muchos extranjeros en los centros de internamiento, de la situación de muchos menores extranjeros no acompañados cuyos derechos están siendo vulnerados de manera constante, de la política de hostigamiento en el mar que tiene como consecuencia la muerte o el sufrimiento de miles de personas, de cerca de 40.000 personas a lo largo de estos años. Es decir, un conjunto de asuntos en donde básicamente lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes para no perder pie, ¿no? Uno de los temas que tienen más que ver con lo que estamos hablando aquí en esta categoría es el que tiene que ver con la ayuda al desarrollo, con la gestión, con la orientación, con la calidad de los flujos de ayuda al desarrollo, ¿no? Sabéis que la ayuda está sujeta, en fin, a un debate muy intenso sobre su eficacia, sobre su impacto, pero la ayuda ha tenido una evolución histórica francamente interesante. La ayuda, como sabéis, es casi una consecuencia, una segunda generación del proceso de transferencia internacional de recursos que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, en este caso de Estados Unidos, sobre todo a Europa a través del Plan Marshall, de la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que luego da lugar
al Banco Mundial, de una serie de instituciones, digamos, que consolidan el entramado de la ayuda al desarrollo, de la cooperación, ¿no? Bueno, a partir de los años 60 aproximadamente se crea de manera, en fin, de manera creciente e incremental eso que llamamos la comunidad de donantes. Países donantes, primero los nórdicos, bueno, Estados Unidos, Francia y otros, que destinan dinero a los países pobres en fin, por diferentes razones, pero básicamente orientados a la reducción de la pobreza, ¿no? Pero lo que ocurre es que durante todo ese tiempo y hasta más o menos mediados de los años 90, hasta después de la caída del muro de Berlín, la ayuda estuvo sujeta a una utilización política obscena. Esta fotografía que veis aquí, a alguno quizás le sonará, este es François Mitterrand, el que fue presidente de la República Francesa, con Mobutu Sese Seko, el que fue durante casi 40 años presidente del Zaire, de lo que hoy es la República Democrática del Congo, ¿no? La relación obscena entre Francia y Zaire con la ayuda de por medio, es decir, la ayuda como un mecanismo de influencia política, es casi es decir, la mejor ilustración de un fenómeno que en aquella época se extendió mucho más allá. La ayuda era utilizada por los Estados Unidos, bueno, desde luego incluso por el bloque soviético, aunque no se llamaba así en aquel momento, es decir, había una utilización política de la ayuda para fines espurios, fines que perseguían los intereses de los países donantes antes que ninguna otra consideración, ¿no? Esto, como digo, cambia a mediados de los 90 y sobre todo durante este siglo, cuando desaparece, es decir, durante un tiempo se reduce la intensidad de la lucha geopolítica en los países en vías de desarrollo tras la caída del muro de Berlín. Se crean una serie de organizaciones y de iniciativas durante las cumbres en los años 90 que introducen todos los criterios de eficacia de la ayuda, incluyendo iniciativas público-privadas como el Fondo Mundial contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis y otros, y vivimos una casi 2 décadas, entre el año 95 y el año 2015 aproximadamente, pues los mejores años de la ayuda probablemente en cuanto a su impacto y en cuanto a su limpieza, por decirlo en esos términos. También en cuanto a su transparencia, la generación de datos, de información. Bueno, eso se corta abruptamente hace aproximadamente 5 años, 5 o 6 años, precisamente con motivo de la crisis de refugiados que se produjo entre la Unión Europea y los países es decir, los países de Oriente Medio llegando a la Unión Europea y también africanos, ¿no? Para daros una idea de la importancia de este asunto, perdonad, cojo una fotografía del año 2015 porque este es el año en que se aprueba el Acuerdo de La Valeta del que os voy a hablar ahora, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de la importancia relativa que tiene este asunto, las instituciones de la Unión Europea, todo esto que veis aquí en azul oscuro o en azul más claro, son países de la Unión Europea donantes o instituciones de la Unión Europea donantes o instituciones internacionales como la Agencia Internacional de Desarrollo en donde la Unión Europea mete mucho con ¿no? La importancia de Europa, no solo en términos financieros, sino en términos doctrinales con respecto a la ayuda es extraordinaria, ¿no? Si miráis los 10 principales donantes de ayuda a África en el año 2015, os vais a encontrar con una lista donde sobre todo hay países europeos, ¿no? Bueno, como digo, Europa se había convertido en un donante principal de África, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el año 2015 Europa entra en pánico, o en el año 2014 Europa entra en pánico como consecuencia de la crisis de refugiados, ¿no? Y se produce un fenómeno que tiene mucho que ver con esa fotografía inicial que os ponía de una devolución en caliente, se produce un fenómeno en donde todo está justificado con tal de garantizar el control estricto de nuestras fronteras y en donde los estados perfectamente democráticos, democracias de alto standing, como las de la Unión Europea, traspasan todo tipo de líneas rojas porque nos hemos instalado en un estado de histeria colectiva con respecto a una supuesta amenaza de la invasión de los países de África, ¿no? Y es una época en la que se multiplican los controles en frontera, los sistemas de control tecnológico, la inversión en cuerpos policiales y de control, en los cuerpos se desarrollan cuerpos y normas dentro de la Unión Europea para frenar los flujos, sobre todo en la frontera sur y en la frontera este, y se hace algo más. Lo que se dice es, la primera medida de control es evitar que se acerquen a nuestra frontera.
no necesitaríamos imponer medidas tan duras en nuestra frontera, o no necesitaríamos gastar tanto en medidas tan duras en nuestra frontera, si fuésemos capaces de reducir los flujos que llegan aquí. Y eso se puede hacer de dos maneras. Tú puedes pagar a los países en vías de desarrollo de origen o de tránsito para que hagan de gendarmes, eso lo está haciendo la Unión Europea, gastamos mucho dinero en influir, bueno, creo que Ana os contó esto ayer, en influir a gobiernos como el de Níger, por ejemplo, o a estados fallidos como el de Libia, para que nos hagan el trabajo sucio, pero hay una versión, digamos, buenista, por decirlo en estos términos, o más izquierdista de este fenómeno, y es la idea de que hay que destinar ayuda para que no tengan que emigrar. El desarrollo como un mecanismo para que no tengan que emigrar, ¿no? Ahora vamos a... dejadme ver, sí, yo creo que tenía por aquí el gráfico del otro día. Ahí está Mariano, ¿eh? Habéis visto a Mariano, luego volvemos a él. Bueno, recordad este gráfico que os contaba el otro día, ¿no? El problema de esta idea es fundamentalmente, primero, bueno, voy a explicaros primero esta idea y luego vuelvo al otro. Si recordáis el otro día lo que os decía que no emigra el que quiere, sino el que puede. Los individuos o los países que se encuentran en la zona más pobre, digamos, del espectro de la renta mundial, pensad en países como los de África subsahariana o de Asia Central aquí, carecen de esas capacidades financieras, educativas, sociales a las que me refería antes, ¿no? Están emigrando más los países que están en situación de renta media. ¿Qué quiere decir? Que si el presupuesto de la Unión Europea con respecto a la ayuda y la inversión en ayuda fuese cierto, en el mejor de los casos, lo que haríamos es acercarla a la gente a este punto de partida, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que eso no es cierto, porque la ayuda juega un papel fundamental en el alivio de algunas necesidades, pero bajo ninguna circunstancia supone una transformación económica de los países capaces de empujar a la gente hacia ese punto de destino, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el camino lo que estamos haciendo es pervirtiendo por completo el propósito de la ayuda, ¿no? Lo que queremos hacer. Este es un ejemplo muy claro de todo lo que ha hecho mal la Unión Europea en los últimos años. Entre 2014 y 2016, la Unión Europea dota un fondo de 17.000 millones de euros para eso que se llamaron los acuerdos de La Valeta, es decir, la inversión en proyectos de desarrollo en estas regiones que veis aquí, sobre todo en tres regiones: África Occidental y parte del Sahel, el norte de África y el Cuerno de África, África del Este, ¿no? La cumbre de La Valeta en el año 2015, creo que fue en octubre del año 2015, es la constatación, la derrota, digamos, de un cambio de ciclo en la ayuda europea. Europa ya no mantiene programas de ayuda para garantizar el desarrollo, no mantiene programas de ayuda orientados a la eficacia del gasto, a la eficacia de los recursos, a la generación de programas innovadores como, por ejemplo, lo que se llaman las ayudas presupuestarias, es decir, inyectar dinero en los presupuestos de los países de destino, sino que la ayuda pasa a convertirse en una herramienta de control migratorio, en una política de control migratorio, ¿no? Mariano Rajoy, que era un tipo que, en fin, de cooperación y de desarrollo no habló mucho, pero tenía ese estilo muy campechano de hablar de las cosas, y hizo esta declaración con respecto al esfuerzo de la Unión Europea en esos años, ¿no? Y decía esto: tenemos que conseguir que los países africanos tengan un nivel de vida digno, porque nos interesa y por razones humanitarias. ¿Se acuerdan del Plan Marshall? Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y se están empezando a hacer cosas. El concepto de cosas de Rajoy, ya sabéis que es un intangible. Federica Mogherini ha firmado acuerdos con Nigeria, con Níger, con Etiopía. Lo he apoyado mucho porque es la postura en la que creo y la que llevamos practicando a nivel bilateral desde hace tiempo con varios países de África. Si a nuestros vecinos les va bien, a nosotros también nos irá bien. Bueno, dicho así, este discurso, francamente, es irreprochable. Yo creo que todo esto que dice es cierto, ¿no? A mí me interesa fijarme en algunas cuestiones que son, rascando un poco la declaración de Rajoy. Bueno, primero el argumento de las cosas. Rajoy denominaba cosas, en fin, como es un término que agrupaba muchas cosas, efectivamente, ¿no? Pero dice dos cosas que a mí me interesa enormemente. Primero, España
no es nueva en esta práctica que la Unión Europea empezó a introducir en 2015. De hecho, esta lógica de utilizar la ayuda como mecanismo de control migratorio se la inventa España durante, algunos lo recordaréis, la crisis de los cayucos en el año 2005, cuando se abre una ruta migratoria primero de África Occidental a las Canarias y después, bueno, perdón, primero por el Estrecho, después de África Occidental a las Canarias y después finalmente se abren las rutas por el Sahel, ¿no? Y en aquel momento un gobierno, en este caso un gobierno socialista, porque en este asunto no hay diferencias fundamentales entre socialistas y conservadores, y con un ministro del Interior como Rubalcaba al mando del asunto, los acuerdos de repatriación y los acuerdos de control migratorio se firman en el reverso de los acuerdos de cooperación. Y España pone en marcha esta lógica. No es lo único que hace. España durante ese tiempo impulsa acuerdos francamente interesantes como el proceso de Rabat. Pero la realidad es que esto no es algo nuevo para nosotros. En aquel momento, en el año 2005, la Unión Europea pone el grito en el cielo, pero ahora, en este momento, resulta que a la Unión Europea todo le parece estupendo y la tendencia de la ayuda ha sido ir en esta dirección, ¿no? Si miramos algunas de las estimaciones que se hacen con respecto a lo que se llama la ayuda inflada versus la ayuda genuina, es decir, si detrayésemos de los fondos de la ayuda los recursos que sirven para algo que no son los propósitos originales de la ayuda, nos damos cuenta de que esa parte, digamos, fea, esa parte escondida del iceberg, va creciendo, ha ido creciendo en estos últimos años hasta ser prácticamente una quinta parte del total de los fondos que concede la Unión Europea, pero si las cosas continúan como están, muy pronto, en el año 2030, se irán acercando esos porcentajes y en el año 2052, siguiendo esta tendencia, la Unión Europea dedicaría más a la ayuda inflada que a la ayuda genuina, ¿no? Bueno, digamos, esta estimación es política ficción porque vaya usted a saber dónde estamos nosotros en el año 2050, ¿no? Bueno, la realidad es que en el caso de la Unión Europea, este supone para mí, cuando hablamos de políticas de desarrollo y de políticas de cooperación, una línea roja absoluta, una trinchera fundamental en donde tenemos que ser muy firmes para evitar, igual que evitamos las violaciones de derechos humanos, la violación del derecho de protección, en estos tenemos que ser muy firmes defendiendo la calidad de la ayuda y la orientación de la ayuda a propósitos dignos, ¿no? Eso no quiere decir, luego vamos a ver algún ejemplo, que la ayuda no puede estar vinculada a la movilidad humana, pero debe estar vinculada para facilitar la movilidad humana segura, no precisamente para retenerla, ¿no? Segundo elemento de nuestro programa, de nuestro pequeño programa de nuestra hoja de ruta, ¿no? Bueno, hablábamos antes del derecho de protección de derechos que ya están reconocidos, ¿no? La Convención Internacional de los Refugiados y de los Demandantes de Asilo es una convención que recoge una serie de supuestos muy concretos de persecución política por razones bueno, de conflictos, por derechos sexuales, toda una serie de elementos que están claramente protegidos, ¿no? Pero la realidad es que ese derecho de protección es muy limitado cuando uno considera los supuestos de protección del conjunto del desplazamiento forzoso que existe en el siglo XXI, ¿no? Aquí tenéis una fotografía y un gráfico que aparece aquí que habla de eso que llamamos, en términos muy genéricos y en mi opinión relativamente ambiguos, las migraciones ambientales, que una parte de ellas, yo diría que una parte importante, tiene que ver con fenómenos de desplazamiento forzoso. Cuando las poblaciones que yo tuve oportunidad de visitar con un proyecto de UNICEF en una región como la de Mauritania, tienen que abandonar sus lugares de origen porque las sequías que antes duraban 3 meses ahora se extienden a lo largo del año y por lo tanto poblaciones ganaderas, en parte transhumantes, no pueden vivir de eso. Lo que está ocurriendo es un shock natural extremo. No es un huracán, no es un terremoto, no es un tsunami, pero en términos, digamos, extendidos en el tiempo, tiene el mismo efecto y expulsa a las poblaciones, ¿no? Aquí tenéis un mapa, lo podéis ver en detalle cuando os envíe la presentación, que explica algunos de los lugares en donde estos desplazamientos forzosos se producen, estas migraciones climáticas se producen con más intensidad y parte de ellas son esos desplazamientos forzosos, ¿no? Bueno, hay todo un debate abierto
sobre cómo expandir el derecho de protección. Y igual que hubo un Pacto Mundial de las Migraciones firmado a finales de 2018 que habla en general de la movilidad laboral, existe un Pacto Mundial de los Refugiados que lo que hace es plantear algunos de estos debates. Es un pacto que no llegó tan lejos como sus impulsores querían al principio, pero que pone negro sobre blanco estas cuestiones sobre la mesa. Necesitamos reconsiderar nuestro modelo de protección. Este es uno de los elementos fundamentales, sobre todo porque esto tiene una carga añadida que posiblemente la hace diferente a otras cuestiones que hemos visto en el pasado, ¿no? Aunque siempre hay una vinculación, por lo menos lejana, de los países ricos en las desgracias de los países pobres, la realidad es que ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de desplazamientos climáticos, la responsabilidad es absolutamente directa. Poblaciones muy vulnerables en regiones que prácticamente no han contribuido al problema están siendo las más perjudicadas por un problema que han creado los países ricos. Por lo tanto, parece una cuestión de justicia básica el introducir mecanismos de protección que consideren esos, ¿no? Afortunadamente hay precedentes y hay países como Brasil, por ejemplo, que ha incorporado el derecho, es decir, el derecho de protección por razones medioambientales, ¿no? Y hay otros casos que os puedo dar ejemplos cuando os pase los datos, ¿no? Tercer elemento, y voy un poquitín más rápido para no... Tercer elemento, si ampliamos el foco y hablamos de los 280 millones de migrantes, no solo del desplazamiento forzoso, hay un desafío absolutamente fundamental y es hacer que esos migrantes puedan llegar de forma segura, puedan establecerse en condiciones dignas y por lo tanto rentables, es decir, que generen más beneficios y más oportunidades para quienes se mueven y para sus países de origen y fundamentalmente ampliar ese número, ampliar esas oportunidades. Recordad que el número de migrantes en el planeta es muy pequeño y existen unas necesidades de movilidad laboral que van creciendo a medida que avanza el tiempo, ¿no? Aquí os pongo una comparación de pirámides demográficas en diferentes regiones del mundo, ¿no? Y si os dais cuenta, por ejemplo, por comparar dos muy claras, la pirámide demográfica de un país claramente pobre en 2010 y en 2050, un país como la India, es una pirámide demográfica clásica de un país en desarrollo, con mucha población joven, muchos niños, una natalidad alta y con tasas de esperanza de vida relativamente bajas en términos comparativos y, por tanto, mucha menos gente mayor, ¿no? Si miras el caso de la Unión Europea, esto se parece bastante a mí, con una barriga grande y estrecho en las piernas y en la cabeza, ¿no? Es decir, tenemos ahora al grueso de la población concentrada en edades medias, todavía productivas desde un punto de laboral y por lo tanto contribuyentes netos a los sistemas de protección, a los sistemas de pensiones, al sistema fiscal. Pero es que la Unión Europea en 2050, si las cosas continúan como están, va a ser un modelo casi de pirámide invertida. Es decir, mucha más gente dependiente del trabajo de menos gente, dependiente de un sistema de protección que no vamos a poder financiar. Esto, en términos, digamos, más microscópicos, es el debate que estamos teniendo ahora durante la COVID sobre los trabajadores esenciales, lo que se llaman trabajadores esenciales. Hay toda una serie de sectores de la economía que Alemania, por ejemplo, ya ha calibrado en aproximadamente 1,5 millones de trabajadores a lo largo de los próximos 5 años, que son trabajadores que tienen que incorporarse a sectores en donde no hay una buena alternativa con los trabajadores que ya estaban en los países de destino. Trabajadores nativos, lo que se llaman trabajadores nativos, y los inmigrantes que ya estaban establecidos, ¿no? Y el rango de capacidades ahí es completamente variable, cubre toda la escala, desde un repartidor y un recogedor de fruta en niveles más bajos de cualificación hasta los niveles más altos de programadores o de médicos o de enfermeros o de lo que podáis pensar, ¿no? Por lo tanto, tenemos un desafío fundamental en este ámbito, ¿no? Aquí los ejemplos no abundan, desgraciadamente. Desde luego, los ejemplos que vinculan el incremento de la movilidad laboral con las políticas de desarrollo. Pero hay unos cuantos. Y de hecho, dejadme ver porque yo juraría... Perdón, había metido... Sí. Rayos, se me fue una diapo que quería haber mencionado aquí. Pero bueno, hay un ejemplo, hay una serie de países que han hecho un esfuerzo por racionalizar su modelo de movilidad laboral y garantizar que eso tiene un impacto sobre el desarrollo, ¿no? Nueva Zelanda es un ejemplo que a mí me interesa particularmente, ¿no? Bueno, Nueva Zelanda me interesa por muchas razones, porque yo no hago más que ver cosas buenas ahora en la respuesta a la COVID, de los ejemplos de Jacinda Ardern, pero este es uno de los ejemplos que más llama la atención, ¿no? Nueva Zelanda tiene un programa de migración temporal
que entre los años 2011 y 2016 ha llegado a alcanzar, de hecho ya ha superado, las 200.000 personas anuales aproximadamente. A lo mejor nos parece mucho 200.000 personas, pero pensad que estamos hablando de un país de 4 millones de habitantes. Es decir, es casi un 5% de la población, lo cual es una barbaridad en términos de movilidad temporal de trabajadores, ¿no? Bueno, lo que ha hecho Nueva Zelanda es básicamente aplicar la creatividad a la generación de estos programas, ¿no? No solo son los clásicos temporeros que llegan a trabajar para la recogida de la uva, para la recogida de la fresa o de lo que sea, no solo son algunas capacidades esenciales relacionados con trabajos, en fin, de alta cualificación o de difícil colocación, sino que hacen cosas como, por ejemplo, estudiantes que tienen derecho a trabajar, por lo menos de manera parcial, vacaciones con trabajo, ese fenómeno de los mochileros que en un país como Nueva Zelanda tiene mucha importancia. La gente puede estar durante tiempo compaginando las vacaciones con trabajos temporales que les permiten ir manteniéndose y hacer una contribución a la economía neozelandesa. La reagrupación familiar con derecho a trabajo. No solo la gente puede venir a visitarte de manera temporal o a reagruparse durante el tiempo que estés trabajando, sino que además ellos pueden trabajar también en el país, ¿no? Lo interesante es que el gobierno neozelandés vincula esto con políticas de impacto en el desarrollo en los países de origen, sobre todo islas del Pacífico, que son las que más se benefician de este programa, ¿no? En una institución como el Center for Global Development, os mencionaba el caso de Michael Clemens el otro día, está desarrollando un programa que se llaman los Partenariados Globales de Capacidades. Un nombre, en fin, muy gris, muy feo, pero que explica una cuestión fundamental y es cuando un país de destino se pone de acuerdo con un país de origen para dotarse de las capacidades que necesita y al mismo tiempo impulsar el desarrollo del país de origen, ¿no? Lo están haciendo, por ejemplo, los alemanes en el sector de la enfermería. Los alemanes con la ayuda del Center for Global Development generan un programa que les permite llegar a un acuerdo con un país como Filipinas, por ejemplo, ahora no me acuerdo, era un país de Asia del Este, creo que era Filipinas, mediante el cual financian la formación no solo de 2 enfermeras o enfermeros que van a ir a trabajar a Alemania eventualmente, sino además de 3 o 4 enfermeros, es decir, de 1 o 2 más, que se van a quedar en Filipinas. De modo que se evita ese fenómeno que llamamos de fuga de cerebros, es decir, una descapitalización del talento de los países de origen, ¿no? La vuelta de tuerca de este asunto, lo que me parece todavía más interesante, es que este es un programa que no financia el gobierno, sino que lo financia la patronal, es decir, lo financia las empresas que se van a beneficiar de esos trabajadores. Se garantizan condiciones dignas para los trabajadores, condiciones equivalentes a las de los trabajadores en destino, se garantiza esa formación y son programas que en ocasiones tienen carácter temporal, pero que tienen derechos incrementales. A medida que tú vas cumpliendo con esto, y esto es algo que hace Nueva Zelanda también, es decir, tú vienes, vas, cumples con el programa, por lo tanto hay un acuerdo de confianza mutua. Volveremos a este tema en mi tercera sesión. Lo que estás haciendo es básicamente construir un sistema de abajo arriba en fin, con beneficios para todas las partes involucradas, ¿no? Bueno, cuarto elemento, ya horror, casi 47, madre mía. Cuarto elemento, simplemente lo voy a mencionar. El otro día os mencionaba el elefante de Milanovic. El elefante de Milanovic es una paradoja, es decir, es una fotografía de la desigualdad global, es decir, de cómo los más ricos se han beneficiado, mientras que las clases medias de los países desarrollados o las clases más pobres del mundo, los africanos, se han desarrollado menos, pero al mismo tiempo es una historia de éxito monumental, sobre todo para grandes economías emergentes que se han beneficiado durante este tiempo, ¿no? Las migraciones han formado parte de este proceso, el incremento de las migraciones durante este tiempo. Se han convertido en un mecanismo de redistribución global de la riqueza. Lo que estamos haciendo es garantizar que quienes tienen menos tengan oportunidades en lugares donde pueden ganar más y eso supone una redistribución de la riqueza para ellos y para sus comunidades de origen, ¿no? Pero es que además tenemos la oportunidad de garantizar que las migraciones se producen en términos de igualdad en los países de destino, ¿no? Por eso yo siempre incorporo, cuando hablamos del impacto en desarrollo, un asunto que aparentemente no tiene que ver con las políticas de desarrollo, que son los derechos fundamentales de los trabajadores inmigrantes y de sus familias en los países de destino. Un inmigrante con acceso a la sanidad, un inmigrante con cotizaciones y por lo tanto, es decir, con los beneficios de una protección laboral, de un salario mínimo, de un derecho al paro, etcétera, son procesos migratorios más rentables y además contribuyen
a generar más igualdad en los países de destino, porque no compiten por abajo y por lo tanto no son procesos que generan más desigualdad, ¿no? Este es un elemento, en mi opinión, fundamental, ¿no? Mucha gente dice, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero para hacer eso para los inmigrantes? ¿Cómo vamos a garantizar, por ejemplo, que las familias de inmigrantes tengan acceso a las escuelas o a los ambulatorios? Y yo les digo, bueno, a lo mejor empecemos gastando los 17.000 millones de euros que estamos tirando en ayuda errónea que os enseñaba antes de la Cumbre de La Valeta. A lo mejor podríamos empezar por ahí, ¿no? Y termino ya un par de minutos para explicar el último elemento que, en fin, muchos diríais que tendría que ser el primero, pero este es probablemente el más obvio de todos ellos. Tenemos que optimizar el impacto de las migraciones y de la movilidad humana en los países de origen. Y esto, hay que decir, tiene una primera cuestión inmediata que tiene que ver con el papel de las remesas. Es decir, las remesas, como os decía antes, suponen una fuente de financiación fundamental, ¿no? Con las remesas, con las políticas de remesas, un asunto muy estudiado, se pueden hacer muchas cosas, pero están en dos bloques fundamentalmente. Primero, se puede orientar el impacto pro desarrollo de las remesas, es decir, hay programas en donde, por ejemplo, los gobiernos de los países de destino estimulan el uso productivo de las remesas, por ejemplo, para invertirlos en generar un pequeño negocio o en contribuyendo con dinero público. Usted pone uno, yo pongo uno para generar su negocio, usted pone dos y yo pongo uno. Hay todo tipo de programas relacionados con eso. Hay programas de codesarrollo que involucran movilidad y uso también de las remesas en destino. Pero hay otra parte que es fundamental y que os muestro aquí en este informe del Overseas Development Institute de Londres, os pasaré la referencia, que habla sobre el coste de las remesas, el coste del envío de las remesas. Bueno, las remesas se rigen por un mercado en condiciones casi de oligopolio, en donde un grupo de intermediarios están aplicando tasas absolutamente desproporcionadas al envío de esos recursos, ¿no? Y esos son recursos que se detraen directamente de las manos de familias que lo necesitan, ¿no? Aquí tenéis una comparación. Los recursos, curiosamente, castigan más a los países más pobres. África subsahariana tiene una media del 12% de tasas de tipo, digamos, de coste en relación con el 7,8% de la media mundial y el 5% de lo que cuesta en los países más ricos, en los países del G8 y del G20, ¿no? Pero yo propongo algo más. Yo propongo no solo trabajar con las remesas, y ya termino con esto, que Salini le debe estar saliendo humo de la cabeza porque le había prometido que terminaría hoy en hora. Yo propongo que consideremos la posibilidad no solo de incrementar el impacto de los recursos que llegan a los países de destino, sino de incrementar la magnitud pro desarrollo de la movilidad segura, ordenada, predecible, del tipo de migraciones y de movilidad humana que supondrían más impacto en el desarrollo, ¿no? Y aquí, bueno, yo hice un pequeño ejercicio que os cuento muy rápidamente, que no tiene, y es, un buen día me dio por calcular qué ocurriría si creásemos otro 0,7. No un 0,7 de ayuda al desarrollo, que España ya sabéis que nunca ha alcanzado, que muy pocos países, han alcanzado, sino incrementar en un 0,7% el número de personas, el número de migrantes que existen en el planeta, ¿no? En concreto, este es el número total de migrantes del planeta y estos son las dos personas que representarían ese pequeño incremento, ¿no? Cuando uno piensa en lo que se podría hacer, yo tengo en la cabeza un programa como el del Center for Global Development en Haití, que lo que hace es vincular directamente esas migraciones a políticas de desarrollo. Se elige a los migrantes que más lo necesitan, trabajan en proyectos que tienen una rentabilidad probada y esos trabajadores vuelven y generan un impacto que multiplica, digamos, los ingresos de las familias en origen. Os pasaré el caso para que lo veáis, ¿no? Bueno, si hiciésemos eso, si incrementásemos ese 0,7%, yo hice los cálculos, no os voy a aburrir, pero el total de incremento del número de personas, del número de migrantes en el planeta me salía en aproximadamente 1.700.000. Esta sería la distribución de los migrantes de acuerdo a la distribución de origen de los migrantes ahora. Esta es una tabla que se podría retocar para incrementar algunas regiones como África subsahariana, que son más pobres, incrementar el número de migrantes. Y estos serían los inmigrantes de más
que tendrían que recibir los países de los países de la OCDE de acuerdo al tamaño de su población, ¿no? En un país como España supondría incrementar el número de migrantes que llegan a nuestro país en un año en 61.854 personas. Es decir, un número ridículo si lo comparamos no ya con el número de inmigrantes que llegan, sino con los 50 millones de turistas que tenemos cada año, ¿no? Esos 61.000 migrantes serían migrantes que llegan digamos, sobre la base, bajo el paraguas de políticas de desarrollo, y por lo tanto tendríamos la oportunidad de multiplicar el impacto de estos migrantes en los países de destino, ¿no? Bueno, hay muchísimas iniciativas en este sentido. Este es otro ejemplo del Overseas Development Institute. Ese es un estudio en el que yo estuve involucrado, en donde llegábamos a la conclusión de que había cerca de 300 iniciativas de movilidad laboral y movilidad educativa de diferente calaje que pueden constituir el punto de partida de este nuevo modelo. Podemos incrementar la movilidad humana de forma segura utilizando los precedentes que tenemos, ¿no? Pero esto, y ya termino, este es el asunto de la sesión última, que son las alternativas. Esto exige una reconsideración completa de nuestro modelo de movilidad. Exige cambiar políticas, instituciones, narrativas, y lo que vamos a tratar de contestar en la última sesión que me toca, que creo que es la última sesión del curso, es cómo podemos hacer eso, ¿no? Cómo podemos acercar el modelo migratorio a lo que nos gustaría. Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gonzalo. Empezamos con la ronda de preguntas y el primero en preguntar es Alejandro Moreno. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Gonzalo. Mi pregunta es sobre una diapositiva en la que se hacía mención a la participación de Japón en la cooperación para los países africanos. Simplemente y en poco tiempo, para que puedan utilizarlo el resto de personas, ¿con qué objetivo puede ser? Caray, me pillas. Gracias. No me acuerdo cuál era. Japón. Una en la que aparecían las tablas en ¿Sí? cuadrados y en rectángulos hacia el principio de la exposición. Ah, sí. No, ahí simplemente estaba hablando del reparto, es decir, cómo se reparten los donantes me parece, ¿no? Ya no me acuerdo. Discúlpame porque no me acuerdo. El continente africano. Entonces me sorprendía que apareciese Japón, Estados Unidos. Ah, sí, como donante. Sí, aparece en el quinto lugar en el año 2015 en términos absolutos. Aparecía como quinto donante con 1.700 millones de dólares. Sí, efectivamente, sí. No, la verdad es que no lo sé porque esta tabla la saqué de la OCDE, del Comité de Ayuda y Desarrollo de la OCDE, y son los datos de ese año. Puede ser que haya habido una operación de condonación de deuda, por ejemplo, o algún otro elemento que la haya incrementado específicamente ese año, no lo sé. Pero lo puedo mirar si tienes interés. Si me mandas la pregunta por escrito, encantado. Pues muchas gracias, Alejandro. La siguiente persona es María Jesús García. Buenas tardes, familia. Gonzalo, ¿qué comprenden esas partes feas de las que hablabas de los iceberg? ¿En qué se convierte buena parte de las ayudas al desarrollo hasta donde podemos controlarlas? Bueno, o sea, lo que ellos llaman el concepto de ayuda inflada, lo tenéis ahí en ese es un gráfico que creo que está sacado de Concord, que es la plataforma de ONGs como si fuese la coordinadora de ONGs de España, la plataforma europea, ¿no? Hicieron un estudio que presentaron aquí en Madrid que me interesó mucho, y el concepto de ayuda inflada significa todos aquellos gastos de la ayuda que no tienen que ser necesariamente malos, pero que no tienen que ver con el propósito formal, digamos, de la ayuda. Por ejemplo, un componente de ayuda inflada que está creciendo monumentalmente o que ha crecido en los últimos años son gastos en atención a refugiados en los países de destino. Es decir, la OCDE permite que los gastos que tú tengas, me parece que es durante el primer año, no sé si son los 2 primeros años, pero el primer año seguro, contabilicen como ayuda al desarrollo, ¿no? Bueno, quiere decir, no se trata de que los países gasten menos en atención a refugiados, se trata de que eso no vaya en detrimento de programas de ayuda en países en vías de desarrollo, sino que sean gastos añadidos, ¿no? Bueno, este sería para mí un gasto legítimo
que no debe ser parte, no debe ser contabilizado como ayuda, ¿no? De ahí vas a todo un abanico de posibilidades de ayuda inflada, en donde la ayuda se utiliza para intereses espurios, ¿no? Se está pagando con ayuda la formación de cuerpos policiales que después se ocupan del control migratorio o de otras cosas. Se está pagando con ayuda, este es un clásico, el mantenimiento de gobiernos corruptos que, digamos, son interesantes para digamos, las prioridades geopolíticas de una potencia o de un donante en una determinada región. Se pagan con ayuda estos proyectos de vinculación de los programas de desarrollo a control migratorio, pero para daros una idea de la caricatura a la que se ha convertido esto, Holanda quería introducir indicadores que demostrasen que una vez que se realiza el programa, no hay ninguna persona que migra en ese pueblo. Y si no, se retiran los fondos, es decir, como un indicador de impacto de los recursos, lo cual es absolutamente kafkiano, pero demuestra hasta el punto al que llegó el debate de la Unión Europea. Eso en concreto no se llegó a aprobar, pero la práctica, es decir, en la práctica tú estás haciendo uno de los mayores esfuerzos en magnitud y político que la Unión Europea ha hecho en África del Norte y subsahariana en los últimos años, está precisamente relacionado no con problemas estructurales de una región que tiene crisis alimentarias, crisis climáticas, desplazamiento forzoso, niveles de mortalidad infantil medievales, todo lo que tú quieras. No con eso, sino con el control de una población de la que depende el desarrollo de sus países de origen, ¿no? La hipocresía de la Unión Europea en este ámbito, la insensatez de la política europea en este ámbito, la ceguera, porque pensar que de esa manera se van a detener los flujos es absolutamente extraordinaria. E insisto, la socialdemocracia ha entrado en este juego, en fin, de cabeza. Solo puedo decir que en el Parlamento Europeo, no me acuerdo cómo se llama la coalición de partidos de izquierdas donde está Podemos, fueron los únicos que claramente denunciaron este asunto, ¿no? Con Podemos tengo otros agravios en materia migratoria, pero desde luego este no. En ese asunto se mantuvieron firmes. Gonzalo, incluido Frontex, ¿no? Parte de la financiación de Frontex, creí entender ayer, no toda, pero parte, ¿no? Puede ser, sí. Puede ser. Si lo dijo ahora ayer, es eso. No me acuerdo exactamente de los números. Lo intuí, más que decirlo claramente, lo fui intuyendo a lo largo de... Es que estamos todos un poco preocupados con Frontex. Vamos a tener que hacer un capítulo de eso en otro curso. Sí, ya. Porque nos genera a todos muchísimas dudas, ¿no? No damos crédito. Gracias. Perdón, Julia, que lo he escrito mal en el chat. Vale, la siguiente persona que va a preguntar es Ana Álvarez. Sí, aquí estoy. Gracias, Gonzalo. Increíble tu presentación, te lo agradezco muchísimo. Mira, hablaste sobre el tema de las oportunidades y trabajo, y bueno, eso es algo que me compete más de lo que hago acá en Alemania. Fíjate que antes de que sucediera la pandemia, Alemania aprobó o entró en vigor un nuevo acto de migración para migrantes se llama skill labor, con migrantes sobrecalificados. Sí. Exacto. Hay un problema con eso y quisiera saber cuál es tu opinión y si conoces al respecto, porque efectivamente Alemania quiere y va a dar, de hecho hacia eso se estaba encaminando. Habían preparado todo un aparato de relaciones públicas, por así decirlo, para ponerse como un país ideal para migrantes. Especialmente han estado tratando de reclutar gente en África, en países asiáticos y en América Latina. Pero efectivamente quienes están calificados tienen que estar calificados en áreas muy específicas, especialmente el tema de salud. Eso ha generado un debate interno porque efectivamente pues Alemania necesita y requiere al menos, según las calculaciones del gobierno, o sea, significa que necesitan más. Ellos calcularon 250,000 migrantes al año, traerlos bajo este visado. El debate interno ha sido más que todo porque todavía, aunque Alemania tiene una cifra de desempleo muy baja, que es el 3.1, todavía, bueno, después del coronavirus veremos a ver cómo queda el asunto. Y sí, es cierto que de los refugiados que llegaron en el 2015, 400,000 ya tienen empleo, que es un número enorme, pero qué calidad de empleo es la que tienen, eso es otro tema, ¿no? Entonces, obviamente, el debate interno es, ¿qué va a pasar con los que están
aquí en este momento, los que tal vez podrían aprovechar el entrenamiento para ser calificados en su momento, y que Alemania pues en este momento está destinando mucho dinero para ir literalmente, ir a reclutar, o sea, ya han ido a reclutar a países como El Salvador, a México, especialmente enfermeros y enfermeras. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Qué conoces en el tema? Porque efectivamente justo pasó en el momento del coronavirus, que fue el 1 de marzo, y pues paralizó un poco, pero estoy segura que especialmente después de este momento, ahora Alemania tiene mucha más urgencia de traer profesionales en el tema de salud. Bueno, en el tema de salud lo que hemos visto es una carrera, literalmente una carrera entre países. Incluso España anunció la contratación, luego dio marcha atrás el gobierno por líos internos, pero anunció la contratación de unos centenares de trabajadores. Bueno, yo Alemania efectivamente sabía, eran números de esa envergadura, de unos 250.000 al año, había oído la cifra acumulada en un periodo de 5 o 6 años de aproximadamente 1,5 millones de trabajadores. Y quiero decir, y el proceso inevitablemente tiene que ser tan racional como eso. Tú no te abres, no te abres de manera, no te abres a ciegas, no te abres de manera incondicional. Tú tratas de vincular, y yo creo que ese es el ejercicio fino que hay que hacer, tratas de vincular y aquí voy a utilizar un término absolutamente economicista y mercantilista, pero la importación de mano de obra, es decir, la atracción del talento para ajustarlo a las necesidades que tú tengas. Y los países, yo creo, más inteligentes son los que son capaces de identificar esas necesidades, de planificarlas en el largo plazo y, por lo tanto, de ir dotándose de ir cubriendo esos huecos en el largo plazo, ¿no? Este es exactamente el ejercicio que propuso el ministro de Migraciones español, José Luis Escrivá, cuando llegó al gobierno aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo hagas eso? Es decir, del modo en el que hagas eso, cambia por completo, pues en fin, en mi opinión, la calificación del proceso. Primero, son trabajadores que tienen que llegar con condiciones laborales dignas, es decir, con condiciones laborales iguales a las de los países a las de los demás trabajadores en el país de destino, ¿no? Y fijaos que esto no que es van a estar muy bien pagados. ¿El qué, perdón? Van a estar muy bien pagados. Bueno, no, quiero decir, por lo menos que tengan las mismas condiciones. Pero en Alemania quieres que tengan condiciones mejores para no crear un agravio comparativo, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, lo ideal es que esto se produzca en el contexto de programas como el que describía antes de los partenariados globales de capacidades, en donde los países no tienen una actitud extractiva con respecto a los flujos migratorios, sino que eso se hace en el contexto de programas que consideran los intereses de los países de origen y de los propios, además de los propios migrantes, ¿no? Tercero, en el caso de un país como Alemania, que ya hizo un esfuerzo extraordinario de acogida de casi 1.300.000 refugiados o solicitantes de asilo entre los años 2014 y 2016 o 2017, efectivamente, si ya hay una población que está allí, no tiene mucho sentido. Es decir, tienes que ir calibrando esas no conozco el caso alemán en detalle, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que al final se trata, es como cualquier otra política pública, tú tienes un objetivo, pero del modo en el que llegas a ese objetivo, el conjunto de normas, de limitaciones, de innovaciones, el método que utilices casi de prueba y error en algunos casos, porque este es un ámbito de innovación política, si existe uno, va a determinar ese proceso, ¿no? Y aquí la narrativa importa mucho. Y os doy un ejemplo en este sentido. El gobierno británico ha puesto en marcha un proyecto similar, mucho menos ambicioso, pero a este tipo de trabajadores, ¿sabéis cómo los denomina? Trabajadores productivos. Y a mí el concepto de trabajador productivo me fue como un puñetazo en el estómago. Me recordó al debate de ¿tu mujer trabaja o no trabaja? ¿No? Es decir, el debate sobre las mujeres trabajadoras. Como si el hecho de quedarse en casa significa que estás tumbado a la bartola y no haces absolutamente nada, ¿no? Aquí todos trabajamos, en casa o fuera de casa. Aquí todos somos productivos, es decir, porque encaje con lo que quieren los británicos o porque no encaje con los británicos, ¿no? Un concepto completamente diferente es el de los trabajadores esenciales, que en mi opinión tiene. Es decir, tenemos que influir este debate, hay que entrar en este debate, hay que tratar de influirlo, y hay organizaciones que están trabajando en ese sentido. Desde luego, por causa, este es un asunto que nos interesa enormemente, ¿no?
Ahí, Perdón, sé que tienen más preguntas los otros, pero nada más para acabar, te lanzo el tema porque una de las cosas por las que también he estado aquí, estoy muy interesada en el tema narrativa. Una vez que pase esto, voy a tener un proyecto bastante grande sobre el tema de los latinos que van a llegar acá, y pues me encantaría contar con una colaboración, y luego obviamente podemos conversar en otro momento sobre por causa, porque hay muy poco que se ha hecho en el tema narrativa en Alemania, y yo lo he visto en los 4 años cómo ha cambiado muchísimo hacia la parte negativa. Hace 2 meses, 8 personas murieron, descendientes turcos, por racismo, ¿no? Entonces, y ya pasó el tema, ¿no? O sea, ya ahora viene el coronavirus, ahora ya la gente se lo olvidó, y a mí me preocupa mucho que Alemania va a dedicar tanto dinero en el tema de traer migrantes, y el país no está preparado desde un punto de vista de narrativa. Ahora, no significa que tengan que parar esto, pero obviamente hay cosas que hay que hacer, y pues algo que me interesa mucho conocer de ustedes es el tema de trabajar la narrativa. Muy bien. Ya te daré contactos en Alemania porque los tenemos, que está trabajando eso. Perdón, Sally, dale. No te preocupes, Gonzalo. La siguiente persona es Sara. Solo sé que se llama Sara. ¿Está por ahí? Ahí está Sara. En silencio, Sara. Tienes que darle Sara, te tienes que quitar el mute del micrófono. ¿Ahora? Sí, ahí perfecto. ¿Sí? Perdón. Muchas gracias. Mira, quería hacer un comentario pequeñito y luego quería preguntarte alguna cosa, ¿vale? El comentario era sobre el tema de el garantizar los derechos a migrantes. En todas las posiciones estabas hablando de los derechos de los inmigrantes, pero también creo recordar que muchos de los españoles que hemos emigrado hemos perdido una cantidad de derechos enormes aquí en España o incluso dentro de la Unión Europea, y sin embargo en nuestros países de destino no teníamos esos derechos garantizados. Quizás si hubiéramos migrado dentro de la Unión Europea sí que los hubiéramos tenido, pero los que hemos salido fuera se nos ha perdido. Por ejemplo, el derecho a la salud. El derecho a la sanidad, yo, por ejemplo, no lo he tenido garantizado ni en mi país de destino ni en mi país de origen. Entonces, creo que también sería bueno el intentar mirar ese tipo de casuísticas. Los derechos también pertenecen por, no sé, alguien los tiene que garantizar a las personas. Y luego, en el tema de migrantes ambientales, que me interesa enormemente, has estado comentando pues, migrantes debidos a causas climáticas. Sin embargo, hice un estudio hace unos años sobre que la raíz profunda de las migraciones, y muchas de ellas se deben fundamentalmente a razones ambientales, no tan solo climáticas como tal, sino también relacionadas con los recursos naturales. Tanto los recursos pues mineros o no sé, pero también como agua, la pesca, que por ejemplo con el tema de Marruecos y con Sáhara Occidental tenemos ahí ese asunto. Y no sabría si hubiera algún dato en el que se recogiera la causa, que efectivamente cuánta migración se debe a este tipo de causas. Mira, a las dos cuestiones que has planteado, completamente de acuerdo. A la primera, desde luego, a la cuestión de los... No, es un tema, digamos, que he seguido. Ahí te recomiendo los trabajos que ha hecho una investigadora que se llama Amparo González, que estaba en el CSIC, en el Departamento de Demografía del CSIC, que son estupendos y que ilustran perfectamente el agravio comparativo de la gente que se ha tenido que ir, ¿no? Y yo creo que eso permite, salvando las distancias, pero permite a mucha gente entender que la desprotección asociada a la vulnerabilidad, ¿no? Ese es el primer elemento. Y con respecto al segundo, estoy completamente de acuerdo. El término adecuado son migrantes ambientales y no climáticos. Lo que ocurre es que los shocks climáticos, los shocks naturales extremos vinculados específicamente de manera directa o indirecta al cambio climático, lo que han hecho es multiplicar exponencialmente la magnitud de este fenómeno, ¿no? Que es un fenómeno que ya se producía antes, ¿no? Y aquí hay algunos datos, tengo algunos informes en la cabeza, por ejemplo, el Norwegian Refugee Council, es uno de los que más han trabajado este asunto. Los paneles del IPCC han trabajado esta cuestión y hubo
digamos, documentos específicos relacionados con esto, pero si me lo incluyes en las preguntas, puedo intentar mandaros la información que tenga disponible, pero completamente de acuerdo. Vale, muchas gracias. ¿Puedo aprovechar ya de paso? Cuando estabas hablando Cara, de... perdóname, es que Ana no me ha dado tiempo antes, pero es que os pido que hagáis una pregunta a cada uno porque no sé si Vale, os salvo que vale, Sally no pasa nada. no haya Vale, perfecto. Muchas gracias. Perdona, Perdonad, disculpa. nos queda Nacho, Franca y la última será Eileen. Así que Nacho, si puedes realizar tu pregunta. Venga. Hola, muchas gracias, Gonzalo. Y gracias por volvernos a enseñar a nuestro elefante. Yo quería que has empezado hablando sobre el poco interés que existen desde las ONGs y desde algunos think tanks con temas de movilidad. Y por esa falta de conexión entre desarrollo y movilidad o migraciones. Y yo te quería preguntar sobre el codesarrollo, ¿no? Que fue ese concepto que se creó en algún momento, que creo que está un poco vinculado a las personas que han migrado y están en un país de destino, cómo pueden ayudar a sus países de origen, a sus zonas de origen. ¿Qué te parece eso? ¿En qué ha quedado? ¿Cómo está? Y luego te quería preguntar sobre China. China y su ayuda oficial al desarrollo, ¿cómo lo valoras? ¿Qué hace en África? ¿Qué no hace? Yo conozco algún caso en América Latina y bueno, pues ver qué opinas de todo esto. Sí. Mira, bueno, lo primero de todo me alegro de verte porque hay algunos de vosotros con los que nos seguimos mucho en Twitter, pero es muy agradable veros la cara. Gracias. Esto, mira, con respecto al primer asunto, las políticas de codesarrollo que se pusieron en marcha precisamente durante aquellos años, con países como Ecuador, Colombia, Senegal, eran políticas que precisamente trataban de hacer algo similar a lo que os estaba comentando antes con respecto al caso de Haití, ¿no? Trabajadores que llegan, trabajan durante un tiempo y después se les ayuda a que digamos, inviertan los recursos que han generado en recursos productivos y que tienen. Y a mí, la verdad, me parece un ejemplo interesante e innovador de el tipo de cosas que se pueden hacer para vincular las políticas de desarrollo a las políticas migratorias, ¿no? Ahora, eran una cosita muy pequeña, casi testimonial, ¿no? En el número de gente involucrada y generó algún interés y algunos papeles muy interesantes. Un buen amigo mío, Jaime Atienza, que ahora está en Oxfam, escribió bastante en aquella época sobre el tema y está bastante bien documentado, ¿no? Pero la realidad es que hay que decir, la razón por la que yo soy tan crítico con el sector del desarrollo, con las ONGs, con los think tanks, con este asunto, es porque un asunto como ese ha generado mucho más interés, más atención y más tiempo que la posibilidad de incrementar el volumen de gente que llega con la movilidad segura. Es decir, el movimiento por la reforma migratoria, el movimiento, por ejemplo, por la regularización que hay ahora, el que está teniendo, bueno, se ha perdido un aliado fundamental en el sector del desarrollo, en las ONGs del desarrollo, que han estado desaparecidas de este asunto durante todo este tiempo y todavía ahora lo están. Incluso las más grandes. Yo diría que especialmente las más grandes están desaparecidas de esto, ¿no? Con respecto al tema de China, bueno, te doy los titulares. China tiene una presencia activa, geopolítica, estratégica, con su cooperación internacional. Ha sabido posicionarse como un partner necesario no solo en regiones de África, sino también en América Latina y, por supuesto, en regiones de Asia. Ahora no tengo los números en la cabeza. Los números absolutos son menos impresionantes que la orientación de los recursos de la ayuda china. Por ejemplo, China invierte en algo que los países, que los donantes tradicionales ya no hacen, que es infraestructuras. Los países donantes ya no hacen infraestructura porque es un tipo de ayuda que es casi, en fin, de los años 80, ¿no? Ahora se hacen otro tipo de programas más sofisticados. Bueno, los chinos sí hacen eso. Pero es que lo que los etíopes quieren es, no solo, pero también es infraestructura y necesitan construir carreteras, puentes y bueno. Ahora es muy interesante ver el papel que China está jugando en el tema de la COVID y de la respuesta a la COVID. Se están colocando con mucha inteligencia en muchos sitios, ¿no? La cara oscura de todo eso es que, primero, esos intereses geopolíticos de China significa que sostienen gobiernos criminales y corruptos en muchos lugares del mundo, es decir, China es el bastión de todo esto, y segundo, que los criterios de calidad de la ayuda, del impacto, de transparencia, en absoluto se rigen por los criterios del Comité de Desarrollo de la OCDE y por lo tanto ahí hay cualquier cosa, ¿no? Muchas gracias. Vale, pues
5 segundos. La siguiente persona sería Franca. Vale, buenas tardes. Bueno, gracias a todos por los comentarios que fueron haciendo, nutren muchísimo. En verdad no es una pregunta y es quizás se va a hablar en los próximos encuentros sobre el pacto de migraciones que había comentado Gonzalo, de profundizar un poco más en eso. Sé que ahora no va a dar tiempo, pero quizás como apuntarlo porque creo que, como al menos norma constitucionaria. En la tercera sesión vamos a hablar de eso. Vale, perfecto. La tercera sesión habla de la construcción política, institucional y narrativa, y en la institucional el Pacto Mundial es muy relevante. Es una de las mejores noticias que ha tenido esto. Sí, sí. Ok, listo. Gracias. Muchas gracias, Franca. Y la última persona es Eileen Truax. Hola a todos. Hola, Gonzalo. Nada más un comentario breve, aprovechando tu mención sobre el término de trabajadores productivos y que se siente como un golpe en el estómago, ¿no? Yo tengo mi propio golpe en el estómago cuando se habla de trabajadores calificados o el tema de skilled workers, porque en general, y muy claramente aquí en Estados Unidos, cuando se habla de skilled workers, se piensa o en los trabajadores que van a Silicon Valley a trabajar en Google, en Facebook, desde India o desde otros países, o bien en los que van al Hospital Johns Hopkins a trabajar en las áreas médicas y científicas. Y pienso que cuando hacemos eso y no consideramos un trabajador calificado o un skilled worker a un hombre que corta cilantro en el campo y que corta y ata los manojos a 100 por minuto, 100 manojos de cilantro cortados y atados por minuto, yo quiero saber cuántas personas tienen ese skill, ¿no? Cuántas personas están calificadas para hacer ese trabajo. Entonces, pensando en las nuevas narrativas, ¿cómo podemos transformar esta idea, ¿no? ¿Cómo podemos decir que quienes no tienen educación formal, de cualquier manera, tienen habilidades y están calificados para desarrollar un trabajo que contribuye a la producción de los países destino? Bueno, lo primero que voy a decir es que la persona que acaba de intervenir, Eileen, que es buena amiga y compañera, ha escrito uno de los libros mejores que yo he leído sobre migraciones, que se llama We Built the Wall. Creo que en castellano es el muro que construimos, me parece. El muro que ya existe. Gracias. El muro que ya existe, el muro que ya existe, que es una absoluta delicia de libro y que es tiene todo el oficio de una periodista extraordinaria como ella, ¿no? Y comparto mucho, Eileen, lo que tú dices. En la práctica, el lenguaje establece castas y de las castas devienen derechos. Y lo que tú has escrito es una graduación de la calidad, por decirlo en estos términos, de los migrantes, que a su vez se traduce en los derechos que estos tienen. Es decir, no hablo ya de lo que llamaba la Golden Visa, ¿no? En esto donde la gente en países como España, cuando compra una casa o invierte determinada cantidad, le dan un permiso de residencia, sino que a los trabajadores más cualificados se les pone prácticamente una alfombra roja en determinados sectores y bueno, otros no tanto, pero en determinados sectores, mientras que los trabajadores, por ejemplo, temporeros en el sector agrario, aunque sean trabajadores que están en situación regular o legal, pues son absolutos fantasmas desde el punto de vista de los derechos laborales, ¿no? Yo creo que vamos a tener que trabajar bien eso, y es verdad, yo caigo en la cualificación, claro, los trabajadores cualificados, habría que decir, se utiliza también de alta cualificación, no sé, es una de las discusiones sobre el lenguaje que tendremos que desarrollar mejor, ¿no? Pero, en fin. Educación formal es una opción que yo he encontrado que sirve, ¿no? Quienes tienen formación formal o educación formal o preparación formal, sí. Pero skill o habilidad, me parece que es otra cosa, sí. Y también el nivel de experiencia, ¿no? Porque alguien experto en cosechar o en cultivar tiene un valor, bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? Bueno, no, y hay trabajos en el sector agrario que son de alta cualificación, es decir, que son... Eileen, permíteme que te haga yo a ti una pregunta que tiene relación con esto. Ayer decía en el primer día que mi sensación, por lo que he leído, es que el problema que tenemos en Europa con respecto a esto de lo que estamos hablando, y es que los sindicatos, sobre todo en países como España, viven de espaldas a la cuestión migratoria, se apuntan al tema de la defensa de derechos en términos, digamos, más fundamentales, pero no ha habido
no hay una conciencia sindical colectiva de que el único modo de garantizar los derechos de los que están aquí es garantizar también los derechos de los que vienen, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, en países como Reino Unido, a mí, en fin, Jeremy Corbyn es un personaje que me provoca muchas dudas, porque tiene una versión casi como de una película de Ken Loach de estos temas, ¿no? Como de sindicatos de los años 80. Y yo decía que en los Estados Unidos tengo la sensación de que por lo menos algunos sindicatos sí han evolucionado bastante más en todo esto, ¿no? Y los inmigrantes se sienten más representados. ¿Tú crees que esto es cierto o no? Si no lo crees, Sí. dilo abiertamente. No, sí, absolutamente, absolutamente. Claro, porque aquí hay una historia de varias décadas de sindicatos teniendo participación política, desde César Chávez y su famosa foto sentado con Robert Kennedy cuando estaba en la huelga de hambre. Entonces, bueno, claro, tenemos ahí esta actividad. Yo apuntaría que es correcto y que podemos atribuir muchos de los avances en términos de derechos laborales que tienen los inmigrantes, tanto con como sin documentos, al trabajo de estos sindicatos. Pero también sí hay que recordar siempre que el avance de estos sindicatos ha estado estrechamente vinculado a la política y específicamente al Partido Demócrata. Yo recuerdo una escena que es súper significativa en las elecciones primarias de 2008 en las demócratas en Nevada. Yo tuve la oportunidad de estar en Las Vegas presenciando el caucus de Las Vegas y entonces había que votar entre Barack Obama, Hillary Clinton y algunos otros que no pintaban mucho, pero básicamente era Obama y Clinton. Y entonces los sindicatos acordaron con los hoteles abrir uno de estos salones de fiestas que tienen para instalar ahí los espacios para votar, y veías entrar a todas las recamareras, todos los cocineros con sus uniformes que eran miembros del sindicato a esta participación política, ¿no? Entonces hay una vinculación muy clara, pero vamos, si es vinculado a la política y de todas maneras eso te garantiza derechos laborales, me parece que bienvenido sea, ¿no? También hay iniciativas de organizaciones, de ONGs, que han creado, por ejemplo, el Sindicato de Jornaleros en Dillon, que ustedes conocen una parte de ello, ¿no? Lo de Nueva York, pero en California, bueno, ahí está el origen y tienen una fuerza muy grande. Y también hay un sindicato de trabajadoras de casa, así le dicen a las trabajadoras domésticas, que ya se ha creado también y que también entra en negociaciones. A mí lo que me preocupa un poco es que estos nodos de actividad de defensa de los derechos laborales se han desarrollado sobre todo en los estados que tienen una alta población latina y una alta población inmigrante: California, Nueva York, algo en Florida, algo en Texas, Illinois. Pero en los años recientes hemos tenido mucha inmigración a estados del Midwest, a estos estados, a este montón de estados cuadraditos en el mapa de Estados Unidos, ¿no? Que luego no diferenciamos uno del otro. Trabajadores que van directamente al campo o a las empacadoras de carne, y como hay como la densidad aún no es tanta y como no hay un historial de redes de solidaridad, esos trabajadores en particular sí están desprotegidos. Pues muy interesante. Esto contesta un poco a la cuestión y bueno, en fin. Bueno, hemos volatilizado por completo los tiempos, pero fue por la caída de la red durante esos minutos. Así que os agradezco muchísimo el interés y la paciencia. Y nos queda una tercera sesión. No os la perdáis. A mí es mucho más interesante la tercera que las otras dos, porque es la parte más, yo creo, la parte más nueva, más creativa, más innovadora, porque es donde, en fin, voy a tener oportunidad de compartiros algunas de las cosas más interesantes que voy viendo y que vamos haciendo en la generación de un modelo migratorio alternativo, ¿no? Así que, bueno, eso no sé qué día es, pero vamos, la próxima semana, me parece. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Te toca el 14, te lo recordaré de todos modos. Muchísimas gracias. Ahora María te contesta cuál es la última palabra. Mañana tendremos a Ana González Páramo de nuevo, a nuestra compañera que dio ayer la charla, y también lo hará conjuntamente con Lucila Rodríguez, que es básicamente la directora de esta fundación, y nos comentarán un poquito el discurso del odio, quién representa esa franquicia anti-inmigración, que para aquellas todas personas que no conozcan el término, proviene de uno de los
informes que realizamos, que se llama Franquicia entre Inmigración. Lo podéis encontrar en nuestra página web por si queréis ir hojeándolo. Y también veremos cuál es el nuevo paradigma de comunicación. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar, por estar aquí cada día, por aguantarnos cuando nos pasamos de tiempo y muchas gracias a ti también, Gonzalo, por dejarnos de tiempo. Así que un placer. Adiós a todos. Adiós.